Lo había pausado para cargar. Sí, pero se cerró. Bueno, a ver, vuelvo a mostrar acá. Entonces, cuando ustedes crearon el proyecto, les quedó una carpeta dentro del proyecto con el nombre del proyecto, primer proyecto 2021, una carpeta app, ¿sí? Que es donde está el módulo principal de mi aplicación. Dentro de app tengo src o sources, dentro de sources tengo main, y dentro de main tengo todas las carpetas que forman parte de mi proyecto, ¿sí? Acá está, dentro de la carpeta Java, todas las clases que forman parte de mi proyecto, y dentro de la carpeta REST, todos los recursos que voy a usar desde mi aplicación. Vistas, imágenes, ¿sí? Incluye videos también, ¿sí? Y el archivo más importante de mi proyecto, que es el Android Manifest, ¿sí? Que es un archivo XML. Lo que yo les quería comentar ahora es que mi aplicación, ¿sí? Va a constar de distintas vistas. Y yo de alguna manera voy a ir navegando de una vista a la otra. ¿Ok? Como desarrollador, lo que voy a tener que hacer es, para cada vista, o cada vista, que tenga una sola responsabilidad. ¿Sí? Una sola tarea. ¿Ok? Por ejemplo, y supongamos que tomamos la aplicación Facebook, ¿sí? Cuando ustedes abren la aplicación Facebook, se encuentran con una primer vista, ¿sí? Que puede ser la de login. Y solamente la responsabilidad que tiene esa vista es la de permitirles el ingreso, ¿sí? Una vez que se loguean, aparece otra vista con su perfil y los posts más importantes, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren ver el perfil de otra persona, ¿qué sucede? La aplicación les abre otra vista diferente, ¿sí? Bueno, entonces, nuestra aplicación va a estar compuesta de varias vistas. Cada vista, la idea es que tenga una única responsabilidad, ¿sí? Bien. Puedo decirles, así hablando mal y pronto, que cada vista, ¿sí? Sería para nosotros una activity, una actividad. ¿Mm? Cada actividad está asociada a una única vista. ¿Cómo es esto? Bueno, si vamos a analizar nuestro proyecto, fíjense, nosotros tenemos en nuestro proyecto Java una sola clase, se llama Main Activity, ¿sí? Es decir, esta clase, la responsabilidad que tiene, lo que va a tener, va a ser toda la lógica para que el usuario actúe con esta vista principal. Pero acá en la clase Java va a estar la lógica nada más. La vista, en lugar de estar programada en Java, está en un archivo XML, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos laboratorio 1, ¿sí? ¿Qué hacían? Las vistas y la lógica eran todas clase Java, ¿sí? Una ventana era una clase Java, un botón era una clase Java. Bueno, acá no. Les vamos a llamar activity a la lógica de esa vista. La vista está por separado dentro de la carpeta de recursos en una subcarpeta llamada layout, ¿sí? Fíjense que dentro de esta carpeta layout yo tengo un archivo XML, activity main XML, ¿sí? Entonces, esta clase Java, fíjense, ¿qué me pueden decir de esta clase Java? ¿De quién hereda? De Compact De app, Activity. Compact Activity. Bien, hereda de Compact Activity. Me lo dice esta palabrita STEM, ¿sí? Bien, ¿tiene constructor esta clase? ¿Tiene un constructor esta clase? ¿Cómo se llama la clase? A ver. Main Activity, no tiene constructor. ¿Tiene atributos? No. ¿Tiene métodos? Tampoco. No. ¿Ah, sí? No. Sí, tiene un solo método. ¿Cómo se llama el ¿Tiene método? constructor?
tiene uno por defecto, ¿no? Claro, pero explícitamente no veo ningún constructor, ¿sí? Ustedes saben ahora por teoría que tiene, sí, tiene uno implícito, que no lo veo, pero tendría uno por defecto, sí. Está bien, está bien. ¿Tiene método? Sí, me dijeron. ¿Cómo se llama el método? Set content view. Bien, perfecto. Bueno, después cuando avancemos un poquito más, por ahora yo para meterlos un poquito en el tema, ¿no? Este método se va a ejecutar cuando se ejecute esta activity, y fíjense que este método tiene esta sentencia, set content view, ¿sí? Este método llama a el método onCreate llama a un método que seguramente hereda esta clase de AppCompactActivity, y fíjense, lo que le paso por parámetro es el XML que tiene el XML que contiene la vista con la que quiero asociar esta activity. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Fíjense que, Sí. lo que está diciendo acá es que dentro de la carpeta de recursos, por eso la R mayúscula, esta R es una clase que genera automáticamente Gradle cuando ustedes crean el proyecto, ¿sí? Esta clase de R, si llega a darles error, si cuando crean el proyecto está dando error la clase R, no la tengo que importar o copiar de otro lado, no. Si les está dando error, significa de que algo le erré en la configuración de alguno de los archivos XML que componen mi proyecto, ¿sí? O en algún archivo de configuración le erré, ¿sí? Me equivoqué. Bien. Sí creamos como una activity vacía, pero vacía se refiere a que va a haber una vista, pero que no va a tener botones ni nada, sino que va a estar vacía la vista, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que me está diciendo, ¿sí? Que cuando se ejecute este método onCreateView de la activity, yo lo estoy asociando a esta activity, la estoy asociando a una vista que está guardada en la carpeta de recursos, dentro de la carpeta layout, y se llama ActivityMain. Fíjense que si yo vengo acá a la izquierda, al explorador de proyectos, ¿sí? Fíjense que tengo la carpeta res, layout, y acá tengo el archivo ActivityMain.xml, ¿sí? Si yo hago doble clic, fíjense que tengo con etiquetas XML, que esta vista va a tener un solo elemento, que es un text view. Un text view equivaldría a un label, a una etiqueta, ¿sí? A un mensaje, a una leyenda que yo puedo poner en la pantalla. ¿Me siguen? Un text view que valdría a un JLabel en Java de escritorio. ¿Ok? Esta etiqueta tiene una serie de propiedades, como el ancho que va a ocupar, el alto, el texto que va a tener, ¿sí? Pero yo puedo, ¿sí?, setear esto trabajando así, con el XML puro, o fíjense acá a la derecha. ¿Ven que acá tienen tres botoncitos? Esperen que quiero hacer esto. ¿Ven que acá a la derecha tienen estos tres botoncitos? Code, Split y Design. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que me están diciendo acá, estos botoncitos, es que en este momento estoy viendo el código de este archivo XML, ¿sí?, de esta vista. Si elijo Design, ves que me activa la vista diseñador, para que yo arrastre los componentes que quiera poner en esta vista, ¿sí? Yo puedo hacer un zoom aquí, voy a correr esto. Yo podría hacer acá, ampliar esto un poquito más para ver qué va a mostrar este texto que está centrado. Un Hello World, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar en modo diseño o puedo trabajar en modo código. O puedo elegir Split, entonces me muestra el código y en el panel derecho cómo se vería en el diseño, ¿no? Entonces yo puedo trabajar en modo Split y decir que este text view, en lugar de que diga Hello World, quiero que diga ULP 2021. Bueno, ULP 2021, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces estamos viendo que en nuestro proyecto, ¿sí?, las carpetas que siempre voy a tener en mi proyecto van a ser estas. Voy a tener la carpeta app, dentro de la cual está la carpeta de los archivos fuentes. Dentro de la carpeta esa, src, que es la carpeta de los archivos fuentes, va a estar la carpeta main. Y dentro de main, ahí voy a tener la carpeta Java y la carpeta de recursos, que a medida que vayamos avanzando, la vamos a ir trabajando y vamos a ir conociendo, ¿sí? Y luego el archivo, el manifiesto XML.
Fíjense lo que voy a hacer. Voy a cerrar, ya que modifiqué acá mi Android, Activity Main XML, modifiqué el texto de este TextView, cierro, ya guardé los cambios, y voy a abrir el Android Manifiesto. ¿Qué información tiene este Android Manifest? Fíjense, entre la información que tiene, guarda el nombre del paquete principal de mi proyecto, ¿sí? Que es el que, con el que ustedes crearon el proyecto, ¿sí? En mi caso, EduSoft, primer proyecto 2021, y me está diciendo que mi aplicación consta, en este caso, de una sola activity, que es la main activity. Esta activity que está acá es esta clase Java que yo tengo acá en el paquete Java, dentro del paquete principal del proyecto, ¿sí? Y con estas otras etiquetas, intent filter, está indicando que esa main activity, de todas las activities, es la principal, ¿sí? Y es la que quiero que se ejecute cuando inicio mi proyecto, cuando ejecute mi aplicación. ¿Tá? O sea que mi proyecto, mi aplicación, va a constar, puede constar de una o varias activities, ¿sí? Varias actividades, que yo puedo ir llamando, que el usuario va a poder ir llamando a medida que use la aplicación, ¿sí? Después van a ver que el proyecto, una aplicación, va a constar de dos tipos de componentes, ¿sí? Uno de los componentes son las activities, que después vamos a ver de qué se tratan y todo eso, pero hay varios componentes que pueden formar parte de mi aplicación. Servicios, broadcast, content provider, ¿sí? Intent. Hay distintos componentes que voy a necesitar para armar mi aplicación. Por lo pronto, yo les voy mostrando esto, ¿sí? Que así como cuando ustedes creaban una aplicación en Java, una aplicación de escritorio Java, la aplicación constaba de distintas clases, y una de esas clases era la principal, era la de donde arrancaba todo, la de donde tenían el método main. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener varias clases, ¿sí? Esas clases, si son activities, significa que están asociadas a vistas con las que va a interactuar el usuario. Y de todas esas activities, una va a ser la principal, una va a ser la de donde arranque. ¿Y dónde le digo eso? ¿Cómo le voy a decir a mi aplicación que esa, bueno, dentro del manifiesto de Android, yo le puedo decir, y ya vamos a ver cómo, hay un ejemplo, ¿no? De qué manera le digo que esa activity, de todas las que tengo, es la principal, es la de donde yo quiero que arranque la aplicación. Bueno, después van a ver que, entre otras cosas, puedo cambiarle el icono que quiero que tenga la aplicación cuando lo instalo, el nombre del proyecto, el nombre de la aplicación cuando me cree el icono, cuando lo instale, ¿sí? Bueno, lo que yo quisiera probar ahora, para ver si todo esto está funcionando bien, ¿sí? Es compilar e instalar esta aplicación en el teléfono, ¿sí? Yo quiero verla en el teléfono a ver si está funcionando, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ya teniendo el teléfono conectado, ¿sí? Ya teniendo el teléfono conectado, vamos a hacer lo siguiente. En este botoncito que está a la derecha del nombre del teléfono, que es ejecutar, le hacen un clic, ¿sí? Y ahí debería comenzar con el proceso de instalación de la aplicación en el teléfono. Prueben hacer eso. Ahí, por favor. Ejecutar, no es que la aplicación se va a ejecutar directamente ya, ahí nomás en el teléfono, ¿sí? Cuando le digan ejecutar, se va a ejecutar Gradle, fíjense allá abajo, y lo que va a hacer es empaquetar todo mi proyecto, generar el APK, ¿sí? Que es el archivito de instalación, e instalarlo en el teléfono, ¿sí? Presten atención a las leyendas que aparecen abajo en la barra de estado de Android Studio. Ahí les va indicando... Ahí me pareció que ya está listo y conserva errores. Perfecto. Y fíjense que en el teléfono tendría que haberse ejecutado la activity principal y dice Hello World o el nombre que le hayan puesto, el texto que hayan puesto ahí en el activity A mí me main. dice soy un capo, profe. A mí me sale bueno. WP. ¿Ves? Y bueno, el teléfono es inteligente, a veces sabe. O sea, si yo hago alguna modificación en el código y quiero reejecutarlo nuevamente, puedo hacer clic acá. ¿Sí? En esta flechita que es parar y reejecutar. ¿Sí? Ejecutar nuevamente. O esta es aplicar cambios.
y resetear activity, ¿ves? Puedo decirle aplicar cambios y resetar activity es la que tiene la flechita con la A, ¿sí? Y aplica el cambio sin necesidad de tener que desesperar. 22, aplicar cambio, y se tendría que actualizar. Sí, ahí cambio. Profe, yo no veo la parte escrita que usted tiene a la izquierda del cuadrito azul. Porque tenés, viste los botones, acá a la derecha tenés este botón que dice code. Sí. Ahí. Ah, ok, a ver, ahí Si voy. haces clic en diseño, estás en vista diseño. Ah, También estoy en desde acá, diseño, está bien. en vista diseño, también desde acá podés modificarlo Code. al texto. Si no, te Ah, vas ahí a está. código y ves el código. Donde dice Hello World, ahí le cambio lo que yo quiera ponerle. Claro, en la propiedad text del text view, Sí. lo que cambia es el estado del texto, el mensaje, ¿no? Bien. Bueno, les voy a dar Sí, una tarea. Sí, No, capaz, bueno, es más adentrado. reanudo grabación. Y vamos a hacer así. Bien. Todas estas presentaciones ya están en la plataforma, ¿sí? Todas estas presentaciones están disponibles en la plataforma. Todos pueden ver esto que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Perfecto. Bien, espere que acomodo acá la ventanita, si me molesta. Ahí está. Bueno, la primera presentación hace referencia a los componentes que pueden formar parte de mi aplicación Android, ¿sí? Y menciona como componentes, me dice, mira, tu aplicación puede estar formada por activities, vistas, que son dos cosas que hemos visto, ¿sí? Una activity era la clase esa mainActivity.java, que ustedes tenían, ¿sí? Una vista es el archivo ese activity main.xml. O sea que podríamos decir que nuestro proyecto, creado por defecto, ya tiene dos componentes, una activity y una vista, ¿sí? Vamos a ver más, obviamente, acerca de las activities, acerca de la vista. Una aplicación puede estar formada también, constituida por un servicio, ya vamos a ver qué es, content provider, broadcast receiver, widgets, ¿sí? E intent. Esos son todos los componentes que yo puedo utilizar de alguna manera, o que voy a necesitar de alguna manera, para poder crear un proyecto, ¿sí? Con respecto a qué significa cada uno de esos componentes, lo que tenemos es que las activities representan el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación Android. ¿Estamos? O sea que podemos pensar en una activity como algo análogo a una ventana de una aplicación de escritorio. Pero ustedes saben, ¿sí?, que acá la activity no tiene la vista en sí, está asociada a una vista. Quiere decir que la activity se podría comportar como el controlador de esa vista. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si mi vista, en lugar de tener un texto que diga Hello World, tiene un botón, ¿sí?, el manejo del evento de clic sobre ese botón, la lógica, ¿sí?, del manejo de clic de ese botón, lo voy a hacer desde la activity. El XML, la vista, va a mostrar el botón nada más. La lógica la puedo hacer desde la activity, ¿sí? ¿A qué le llama view o vista? Las vistas, dice, son los componentes básicos con los que vos vas a construir tu interfaz gráfica, ¿sí? Es decir, vamos a mencionar como view, como componentes view, a el contenedor, es decir, la caja dentro de la cual yo después puedo poner todos los componentes, ¿sí? Cuando ustedes trabajaban con aplicaciones de escritorio, un JFrame era el contenedor, una ventana era el contenedor, y los componentes eran todos los elementos que yo metía dentro de esa ventana. Botones, etiquetas, cuadros de texto, radio button. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Mi vista, mi archivo XML, va a estar formado por una serie de componentes, todos de la familia View, solamente que algunos son a colocar dentro de esos contenedores, ¿ok? Ahora, puede suceder
que, por ejemplo, una activity tenga que realizar alguna tarea, una tarea pesada. Supongamos que la activity de ustedes es una activity que va a buscar elementos, va a buscar información a una base de datos remota. ¿Sí? Tienen un filtro de búsqueda, la activity, y cuando ustedes ponen las palabras claves para buscar, la aplicación se tiene que conectar a la base de datos remota, ¿sí? A través de la red, traer la información y mostrarla. Esa actividad, ¿sí? Esa tarea es asíncrona. Entonces, por allí, si yo pongo esas tareas pesadas en una activity, toda la aplicación se paralizaría hasta que responda el servicio ese de traerme la información. ¿Tá? Entonces, cuando yo quiero crear tareas que se ejecuten de forma asíncrona, es decir, en un segundo plano, ¿sí? Y no en el hilo principal de la activity, bueno, esos son servicios. ¿Tá? O sea que podemos decir que los servicios son componentes que no tienen una interfaz gráfica, ya que no van a interactuar con el usuario, sino que van a tener tareas que yo pretendo que se ejecuten en un segundo plano. ¿Sí? Los servicios pueden utilizar cualquier tipo de acciones, como por ejemplo actualizar datos en una base de datos, lanzar notificaciones, o incluso mostrar elementos visuales. ¿Sí? Es decir, supongamos que ustedes van a crear una aplicación que notifique al usuario, ¿sí? Cuando otro usuario en la base de datos hizo algo. ¿Sí? Supongamos que creamos una aplicación tipo Facebook. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que nos notifique la aplicación cuando otro usuario en algún post que yo hice un comentario o puso algún emoticón o algún like o algo por el estilo. Bueno, ¿qué sucedería? Y yo necesito algo que esté permanentemente leyendo esa tabla o esas tablas de la base de datos, y cuando haya un cambio en alguna tabla que pertenece a mi usuario, me notifique. ¿Sí? Entonces, esa tarea que voy a querer que esté en un segundo plano, pero que no va a interactuar con el usuario directamente, ni que tampoco se va a ejecutar en el mismo hilo principal de mi aplicación, lo programo a esa lógica en un servicio. ¿Sí? En una tarea background. Ahora, supongamos, ¿sí? Que de pronto tu aplicación necesita hacer uso de tu agenda de contactos, tu agenda de teléfonos. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué manera yo puedo, desde mi aplicación, acceder a la agenda de teléfono, que sería como una pequeña base de datos que pertenece a otra aplicación, que es la aplicación Contactos? ¿Sí? Bueno, Android dispone de un componente que son los Content Providers, ¿sí? Que permiten crear pequeñas bases de datos que sean públicas, es decir, con información, con datos, que puedan ser compartidos entre las distintas aplicaciones. ¿Sí? De esta manera, yo puedo crear mi propio Content Provider, es decir, crear mi propia base de datos pública con información que por ahí puede ser útil para otros desarrolladores de otras aplicaciones. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer, en lugar de crear nuestros Content Provider, es usar contenedores públicos que ya tiene el sistema operativo. Por ejemplo, el de agenda, el de registro de llamadas, ¿sí? el de mensajes entrantes. Entonces, un Content Provider es un componente que representa a esas bases de datos públicas, ¿no? Cuando hablamos de componentes, nos estamos refiriendo a un conjunto de objetos, digo, a un objeto que va a tener funcionalidades, métodos a través de los cuales yo puedo acceder a determinada instancia, un objeto que va a hacer referencia a través de una URI, ¿sí? a determinado contenedor, a determinada base de datos pública, y a través de ciertos métodos, ¿sí? Puedo extraer datos de ese contenedor, ¿no? Ahora, también puedo llegar a necesitar, ¿sí? Que mi aplicación reaccione ante determinados eventos que produzca el sistema operativo. ¿Sí? O sea, por ahí puedo querer que mi aplicación reaccione cuando entre un mensaje. Puedo querer que mi aplicación reaccione cuando entre una llamada.
o que mi aplicación reaccione cuando se conecta a un cable USB o cuando me estoy quedando sin batería. Ustedes saben que el sistema operativo, cuando se producen ciertos eventos, notifica de alguna manera, ¿no? Bueno, yo puedo crear un broadcast, ¿sí? Un componente que sea capaz de escuchar determinados eventos y reaccionar. Es decir, yo puedo crear en mi aplicación un broadcast que reaccione ante determinados eventos del sistema operativo. Esos componentes que van a tener la lógica que quiero que se ejecute cuando se produzca determinada notificación, determinado evento del sistema operativo, es un broadcast receiver, ¿sí? Vamos a trabajar con eso. Vieron que hay aplicaciones que dejan en el escritorio del dispositivo un iconito interactivo, ¿sí? Como por ejemplo el del tiempo. Vieron que las aplicaciones del tiempo, por ejemplo, las de noticias, en el mismo iconito va mostrando si es del tiempo, la temperatura, ¿sí? O de las noticias va mostrando en miniatura las distintas noticias, los titulares de las noticias más importantes. O sea que sería como una mini aplicación que se está ejecutando en el icono de la aplicación madre, digamos. ¿No? Eso es un widget, ¿sí? Yo también puedo crear un widget. Y otro de los componentes más importantes son los intent, ¿sí? Dice, un intent es el elemento básico de comunicación entre los distintos componentes Android que hemos visto anteriormente. Como un componente básico de comunicación. ¿Se acuerdan que dijimos que una aplicación, por ejemplo, podría constar de varias activities? ¿Sí? Y que cuando la aplicación se ejecute, de alguna manera el usuario pueda navegar de una activity a la otra. ¿Sí? O sea que si la activity principal tiene un login, me va a interesar que una vez que el usuario haga clic en login, si está todo correcto, navegue a la activity que muestre otra cosa. ¿Sí? El perfil de su usuario, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hago, por ejemplo, para desde una activity informarle al sistema que quiero activar otra activity? Y que, por ejemplo, podría querer pasar de esa activity de login a la otra información del token, de logueo, o algún dato del usuario, ¿sí? Como el correo, por ejemplo, a la otra activity, o alguna información a la otra activity. Bueno, ese es el intent, ¿sí? O sea, el intent es el objeto que ustedes el componente que ustedes van a necesitar crear para, por ejemplo, iniciar una activity, iniciar un servicio, ¿sí? Iniciar una notificación, ¿sí? Al sistema. Nosotros vamos a empezar a trabajar con el primer componente, que es el de activity. Vamos a conocer un poquito más acerca de qué es una activity y del ciclo de vida que cumple la activity de mi aplicación, ¿no? En mi aplicación. Primero que tengo que saber es que una activity es una clase Java. Cuando hablamos de activity, es una clase Java que hereda generalmente de la clase activity o de alguna de sus especializaciones, como la app compact activity que vieron recién, ¿sí? Cada activity, ¿sí? Cada activity generalmente está asociada a una vista. Y habíamos dicho que la buena práctica es que cada vista tenga una tarea única. Si esta vista es de login, ¿sí? La activity tiene esa tarea, login. ¿Sí? Si necesito una vista para el perfil, tendré que crear una activity asociada a una vista para que muestre el perfil del usuario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se define una activity por cada interfaz de usuario. Después van a ver que hay otras formas de hacerlo, pero bueno, generalmente es una activity por cada vista, por cada interfaz de usuario. Cada una de esas actividades realiza una tarea concreta, ¿sí? Una aplicación puede constar de varias activities que van a estar interconectadas de alguna manera, que van a ser llamadas, ¿sí? A medida que el usuario vaya navegando dentro de la aplicación. De todas esas activities, una va a ser la principal, una va a ser desde donde va a comenzar la aplicación, ¿sí? Todas las activities
que forman parte de mi proyecto tienen que estar declaradas en el archivo manifiesto, en ese archivo Android Manifest XML. ¿Sí? Todas las activities. ¿Sí? Y también en el mismo archivo Android Manifest, como ustedes vieron recién, tiene que estar declarada de todas las activities cuál es la principal. ¿Sí? Eso es importante. Los elementos que se muestran en una activity, ¿sí? Están definidos en otro archivo aparte. Los elementos visuales de la activity, como les mostraba recién, como comentábamos recién, están definidos en un archivo XML. ¿Sí? O sea que en un archivo XML yo voy a definir cuál es el contenedor de esa vista, cuáles son los componentes, y la activity va a estar asociada a un archivo XML, que es el que va a tener al contenedor y a sus respectivos componentes, ¿no? Y bueno, acá menciona el último párrafo, que dentro de ese archivo XML, ¿sí?, están definidos con etiquetas los distintos contenedores, o sea, el contenedor y los distintos componentes que yo puedo poner, ¿no? Botones, radio button, etiquetas. Que ya van a ver que, a diferencia de Java de escritorio, ¿sí?, hay componentes que cambian el nombre. Por ejemplo, un label ya no es un label, es un text view. ¿Sí? Un text field, que era un campo de texto, acá es un edit text. ¿Sí? Un JButton es un button. Acá. Y así, bueno, ya los vamos a ir trabajando. Ahora, ¿qué más necesito saber de las activities? Lo siguiente. Sabiendo que cada aplicación utiliza un proceso propio, porque en la teoría anterior habíamos visto que cuando ejecutan una aplicación, cada aplicación tiene su propia instancia de una máquina virtual. ¿Sí? Es decir, que cada vez que yo ejecuto una aplicación, se crea una pequeña máquina, una pequeña computadora para esa aplicación. ¿Sí? Y tiene su propio contexto, su propio tiempo de procesamiento, su espacio en RAM, que es muy limitado el recurso. Por eso decimos que cada aplicación utiliza su proceso propio, ¿sí?, su contexto propio. ¿Sí? Tiene una instancia dedicada de máquina virtual para ese proceso. La pila de tareas es la secuencia de ejecución de procesos en Android. ¿Sí? Lo que tengo que saber es que esa pila de procesos se va a componer de activities que se van a ir apilando a medida que son invocadas. Cuando yo ejecuto una aplicación, y habíamos mencionado recién que una aplicación puede constar de una o varias activities, ¿sí?, en algún momento va a suceder, ¿sí?, que yo ejecuto mi aplicación y entré por la activity principal. ¿Sí? Supongamos que la activity principal es la del login. Una vez que me logueé, navegué a la activity 1, que puede ser la de perfil. Poner. Cuando toqué en el perfil, no sé, lista de ver posts, bueno, poner que se ejecuta otra activity que muestra la lista de posts. De esa lista de posts, cuando elijo un ítem de esos posts y muestro un detalle, por ejemplo, se debería ejecutar otra activity que me muestra el detalle de ese post, ¿no? El texto del post, la imagen que se posteó y los comentarios, ¿no? Entonces, una aplicación puede constar de más de una activity, una de ellas es la principal, y en algún momento, a medida que se van llamando desde la activity principal, las demás activities se van acomodando en una pila, en un stack. ¿Ah? Ahora, en el caso de que el sistema necesite memoria, en el caso de que el sistema operativo, en el caso que Android necesite memoria, ¿sí?, o la aplicación ya no esté en el primer plano, sino que esté en un plano secundario, el sistema operativo puede llegar a eliminar todas las pilas, ¿sí?, de esa pila, todas las activities, obviamente menos la principal. ¿Sí? Y no me va a avisar. Entonces, ¿por qué necesito saber esto? Porque como programador, ¿sí?, como desarrollador, yo tengo que entender que si ponele que la activity que está en la última, que está en el tope de la pila, ¿sí?, esta activity 3, tiene información sensible, ¿sí?, y yo sé que si el sistema operativo, como esa no es la activity principal, si el sistema operativo necesita recursos, me la va a eliminar, ¿sí?, yo tengo que prever que si se llegase a eliminar esa activity, esa información sensible yo de alguna manera la tengo que guardar. ¿Sí? De alguna manera la tendría que guardar o localmente o enviarla por red a algún servidor. ¿Sí?
Entonces, por eso necesito conocer por qué estados va pasando la vida de una activity, ¿no? Y los estados, perdón, por los que va pasando una activity durante su ciclo de vida son activo, que es cuando la actividad está en ejecución, ¿sí? De toda esa pila de llamadas, yo entré por la activity principal, fui navegando, llegué al detalle de los posts, por ejemplo, como mencionaba recién. Bueno, entonces, esa activity, esa vista que estoy viendo ahora, hace que esa activity esté activa. Está en el primer plano, le estoy prestando atención. ¿Tá? El otro estado al que puede pasar es a pausado o semi-suspendida, es decir, aún se está ejecutando, pero no es la actividad principal. No sé, me llegó justo una notificación de WhatsApp, ¿sí? O una llamada, entonces sigue activa, pero no está en el primer plano. ¿Sí? El riesgo que corre es que en cualquier momento, cuando pasa a estado pausado, el sistema operativo la puede llegar a eliminar, ¿sí? Entonces yo tengo que prever que cuando la activity pase de estado activo a estado pausado, hacer un resguardo si tengo información sensible, ¿no? Y el otro estado es el estado de parado. La activity está detenida por completo y ya no es visible para el usuario, el sistema operativo liberó memoria, la cerré, por ejemplo. ¿Sí? Si yo necesito volver a la activity, necesito volver a ejecutar la aplicación. Por lo tanto, yo esta teoría acá la voy a pasar porque quiero que vean esto. Cuando una activity, ustedes, ¿qué habíamos dicho? Una activity es ¿qué? Es una clase Java. ¿Que hereda de quién? De activity. De Activity o sus, ¿cómo se dice? Sus otras versiones. Claro, o alguna especialización de activity, ¿no? Perfecto. Esa Ahora. era la palabra, especialización. Eso, porque es una clase hija. Las clases hijas son especializadas. Bien, entonces, cuando creo mi clase Java, que hereda la activity, hereda una serie de métodos, ¿sí? Que puedo sobreescribir o no. Esos métodos son los siguientes. OnCreate, OnStart, OnRestart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy, ¿sí? O sea que cuando ustedes crean la clase Java que hereda de Activity, heredan esos métodos, ¿sí? Que yo puedo sobreescribir, ¿sí? Para poner tareas allí de acuerdo a cuando se ejecuten esos métodos. ¿Cómo cuando se ejecuten esos métodos? ¿Se acuerdan que dijimos que la Activity va a ir pasando por los estados que mencionamos recién? Activo, pausado y parado, ¿sí? Entonces, cuando una Activity, a ver si puedo ampliar esto. A ver. Así, sí. Acá. Profe, siguiendo esa lógica, entonces podemos guardar la información sensible cuando se pause, por ejemplo. Podría ser. ¿Con pause ¿sí? o algo así? Sí, exactamente. Ahora ahí lo vamos a ver. Después ustedes lean con atención. O sea, yo puedo decir, bueno, no voy a esperar a último momento a que se pare. ¿Sí? Voy a esperar que si ya está en pausa, puede que en algún momento se cierre, ahí voy acelerando y guardando información sensible, lo pongo en pausa. En la documentación que yo pasé, ahí les sugiere y les da algunas buenas prácticas que debería poner en cada uno de esos estados, ¿no? Que debería ser. ¿Sí? Pero lo importante ahora es que entiendan esto, que a medida que la activity va pasando por esos estados, de activo a pausado a completamente parado, o de activo a pausado a volver a estar activo, ¿sí? Cuando va pasando por esos ciclos, cuando vuelve al estado parado, ya, murió. Pero de pausado puede volver a estar activa la activity. Entonces, cuando pasa por esos estados, ¿sí? El sistema operativo va a ejecutar de esa activity distintos métodos automáticamente. ¿Sí? Ni bien crean la activity, ni bien se ejecuta la activity, se va a ejecutar este método, el onCreate. ¿Sí?
Entonces, es bueno en ese método usarlo como constructor, es decir, inicializar las variables atributos, ¿tá? O algún servicio que quiero que se active, pero principalmente inicializar las variables atributos. Luego, ¿sí?, se ejecuta el onStart, ¿sí? Después de que se instanció el objeto activity, todavía no está visible, la vista todavía no está visible, ¿sí?, se ejecuta el onStart. Entonces ahí podría iniciar algún servicio, si lo necesitara. La cámara, el GPS, por ejemplo. Luego, ya inmediatamente antes de hacerse visible, se ejecuta el onResume, ¿sí? Entonces ahí puedo poner algo que me interese que se ejecute antes de que ya esté la vista disponible para el usuario, ¿no? Y luego está funcionando la actividad. Cuando pasa a estado pausado, es decir, me entró una llamada, por ejemplo, la activity esa pasa al estado pausa. Entonces el sistema operativo va a ejecutar de esa activity el método onPause, ¿sí? Si yo vuelvo, ¿sí?, de la pausa, vuelvo a la activity, es decir, corté la llamada y vuelvo otra vez a la activity, ¿sí?, o no le di bolilla a la notificación de mensaje de entrada de WhatsApp y vuelvo a la activity, se ejecuta inmediatamente el onResume, ¿sí? Fíjense que no vuelve otra vez al onCreate, al onStart, ¿no? Cuando la activity vuelve del estado pausado al estado activo, ¿sí?, fíjense que se ejecuta de nuevo el onResume, ¿sí? Entonces, por ahí no sería conveniente, no sería una buena práctica hacer el guardado de información sensible en el onPause. ¿Por qué? Porque de ahí no significa que muere la activity. Podría tranquilamente volver al estado activo, ¿sí? Y de nuevo a pausa, entonces cada vez que pasa pausa va a estar guardando y estoy usando recursos, ¿sí? Ahora. Claro, tendría más sentido entonces en el stop, ¿no? Exactamente. Ya cuando la activity pasa de estado pausa y está ya por morir, ya el sistema operativo le dice, che, bueno, vamos, se va a ejecutar el onStop, ¿sí? El onStop, pero que aún así, ¿sí?, aún así, cuando la activity ya salió del primer plano, ¿sí?, yo podría revivirla la activity, ¿sí? No sé, entró la llamada, minimicé todo, la activity que quedó principal y activa es la de llamada, la otra no está en pausa, sino que está ya parada completamente, ¿sí? Estoy atendiendo la llamada, corto, y puedo querer volver a esa activity. Entonces, del onStop, inclusive, fíjense, puede volver, pero ya vuelve ¿a dónde? Al onRestart, ¿sí? Y al onStart. Y luego hace el onResume, ¿sí? Hace ese ciclo de ejecución. ¿Está? Es decir, que los métodos estos, onStart, ¿sí?, el onStart y el onResume, se van a ejecutar cuando vuelva la activity del estado parado al estado activo nuevamente. Y ya antes de morir, ya cuando la cierro a la activity, porque lo decidí yo, o porque el sistema operativo ya la cierra, porque necesita memoria, pasa al estado a destruida, entonces se ejecutaría automáticamente el onDestroy, ¿sí? Entonces, sí, sería una buena práctica hacer la copia de información sensible por allí en el onStop, ¿sí?, o ya en el onDestroy. ¿Estamos de acuerdo? Pero la activity está visible cuando está en onResume. Claro, la activity se hace visible después de que se ejecuta el método onResume. Bien. Exactamente. Después que se ejecuta el método onResume. Bien. Entonces, vamos a hacer una prueba, si eso es así. ¿Cómo lo podemos probar? A ver, un segundo. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, me dice la actividad que voy a hacer lo siguiente. Me dice, mira, en un nuevo proyecto, ya lo tengo el proyecto creado, ya tenemos nuestra main activity. Lo que vamos a hacer es sobreescribir estos métodos, onPause, onResume, onStart, onDestroy, y vamos a poner leyendas para que se ejecuten por el log de salida, ¿sí?, por la consola de salida. En lugar de que aparezcan en el teléfono, las leyendas, vamos a hacer que aparezcan por el log de salida. ¿Les parece? Cuando la activity va pasando por cada uno de esos estados. ¿Cómo hacemos? A ver, vuelvo a mi proyecto Android, ¿sí?
voy a... Debe conectar el teléfono. Voy a app, source, main, Java, mi paquete, y abro mi main activity. Fíjense que el único método que tengo sobrescrito es el onCreate, ¿sí? Y es en el onCreate en donde yo le digo a la activity con qué vista está asociada. Pero cuando se ejecute el onCreate, todavía no se ve la vista, ¿sí? Tengo los otros métodos, nada más que no los he sobrescrito, perdón. No tengo tengo el onResume, el onStop, el onDestroy, pero con el comportamiento que heredaron de Activity, de App Compact Activity. Bueno, ¿y cómo hago para sobreescribir esos métodos? Bueno, para no tener que escribirlo, ¿cómo es? Protected, no me acuerdo, hago esto. Clic secundario, fuera del onCreate, ¿no? Dentro de mi Activity, fuera del onCreate, voy a hacer clic secundario, generar, en generar voy a elegir override method, o sea, sobreescribir métodos, y acá elijo los métodos, ¿sí? Voy a elegir, fíjense que acá tengo el onStart y el onStop, ¿sí? OnStart, onStop, los selecciono, y ahí los tengo. Vamos a sobreescribir todos, ¿sí? 4 por lo menos. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que cuando me da la implementación del método, tiene una llamada al onStart del padre, ¿sí? Eso lo voy a dejar, ¿sí? Debajo de ese super punto, si yo quiero provocar una salida por el log de salida, ¿sí? Para poderlo ver acá en la consola de Android Studio, voy a usar de la clase log el método D, el método D de dedo, log D. Ese log lleva una etiqueta, un tag, el mensaje, algo parecido a lo que hacían con JavaScript. Debug.log en C#, bueno, acá, log.d, ustedes hacían console.log en JavaScript, ¿no? Bueno, acá, log.d, la etiqueta, que puede ser, le vamos a poner acá, mensaje, y la leyenda que le voy a poner a esa etiqueta es, estoy en OnStart. ¿Sí? Me pone en rojo log_d porque estoy usando una clase que no la he importado. Entonces lo que voy a hacer es, parado ahí en esa clase, alt, izquierdo, ¿no? Alt, enter, y fíjense que arriba me importa automáticamente del paquete Android útil la clase log, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en el onStop. Me paro debajo de la llamada super, y ahí voy a hacer lo mismo. Log.d, comillas, también le voy a poner mensaje, pero el mensaje acá voy a hacer estoy en onStop, ¿sí? Y así como sobreescribí el onStart y el onStop, voy a sobreescribir a los otros. Escucho. Esta leyenda que va a generar el log_d, la van a ver desde acá. Vieron que abajo tienen, en la barra de estado, tienen estas pestañas, terminal, bill, logcat, ¿sí? Haciendo clic en logcat, tengan el teléfono conectado, acá les va a aparecer tu teléfono, ¿no? Y acá voy a elegir, en lugar de modo verbose, voy a elegir debug, ¿sí? Entonces, el mensajito ese de logd va a figurar acá, en esta parte. Entonces yo lo voy a filtrar acá por la palabra mensaje, y cuando mi activity esté pasando por el onStart, va a aparecer la leyenda onStart. Cuando pase por el onResume, ¿sí? Ah, ok, ok. Lo que vamos a agregar acá es también en el onCreate. Ya que tengo el onCreate, ¿sí? Lo tengo implementado, después de hacer el setContentView, le voy a poner acá log.d, entre paréntesis, comillas, mensaje, y acá el mensaje en el onCreate. Y acá el mensaje puede ser cualquiera, pero que dé a entender, ¿sí? Que la etiqueta sean todas mensajes. En todas mensajes, pero el mensaje en sí, ¿sí? El tag es mensaje, y el contenido de ese tag, el valor de ese tag, que sea en el onCreate, en el onStart. Me faltaría el onResume, ¿no? Y el onDestroy, ¿cierto? On pause.
Y el Y onPause. 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 Bueno, vamos a sobreescribirlo. Clic secundario, generar código, override method. Puedo tipear acá, ¿sí? Pause. ¿Sí? ¿Vieron? Acá lo tengo. onPause. Ok. ¿Sí? Y hago lo mismo. Punto D, paréntesis, comillas. Mensaje. Vamos a hacer lo mismo con el onResume, generar override method, on tipeo, ¿ven? Acá en la búsqueda, onResume, ¿sí? No el onPostResume, busco el onResume, que puede estar más abajo, acá, el onResume solo, ¿sí? onResume, y a este pongo log.d, comillas, mensaje. Y con esto ya sería suficiente. Pero bueno, vamos a poner el otro que me decían, el onPause. No, tengo el onPause, el onResume, el onDestroy. Generar métodos, override method. Como acá tengo una sola activity, o sea, esta activity es la principal, el onDestroy se debería ejecutar solamente cuando destruyo la activity, cuando la cierro, ¿no? Y acá le ponemos. ¿Sí? Bueno, lo único que tengo que hacer acá ahora es, una vez que puse esto, ejecuto, ¿sí? Y abran acá abajo el logcat, esta parte, logcat, estén en modo debug, filtren por la palabra mensaje, filtren por el tag mensaje, y cuando la activity de ustedes pase por los distintos estados, sí, deberían aparecer acá cuando pasa por el onCreate. Sí, lo primero que tendría que aparecer, perdón, es el onCreate. Después el onStart, después el onResume. ¿Sí? Cuando la minimizan o la ponen en pausa o abren otra activity, debería aparecer, por ejemplo, el onPause o el onStop, ¿no? Y cuando la cierran, debería aparecer o ejecutarse de alguna manera el onDestroy. ¿Sí? Pruébenlo. Vamos a pausar la grabación. Y fíjense que acá la aplicación se ejecutó y pasó, ¿no? Yo filtré acá por mensaje, pasó por el onCreate, pasó por el onStart y el onResume, ¿sí? La minimicé. Profe. Fíjense que pasó por el onPause, ¿sí? Ahí miró. El onPause y el onStop, ¿no? De pronto, vuelvo a mostrar la lista de las activities, si la quiero abrir, y fíjense que volvió al onStart. Debería haber pasado onRestart, onStart y onResume, pero yo no sobreescribí el método onRestart, por lo tanto no lo tengo. No sé, no muestra nada. Sí, perdón. Profe, una pregunta. Después de escribir los mensajes, teníamos que ir a load tag y poner Después de haber hecho esto, ejecutaron la aplicación, ¿cierto? Sí. Bien. Una vez que está la aplicación ejecutándose, acá abajo, en la barra de estado, donde dice logcat, hago un clic. Sí. ¿Sí? Después acá me aseguro de estar en vista debug. Y pongo mensaje. Y acá a la derecha filtro por la palabrita mensaje, por esta etiquetita que vos pusiste acá, en el log. Ok. Ahí voy entonces. Vamos a ver cómo usar el componente intent y cómo crear una activity, hacer que desde la activity principal navegue a la segunda activity. ¿Sí? Lo que nos muestra, vamos a ver, que comparta acá. Lo que nos muestra la teoría es lo siguiente. Se me pone la pantallita. Ahí está. Bueno, lo que me dice acá es lo siguiente. Que el intent, ¿sí?, es el medio de activación de componentes. Es decir, es el objeto que nosotros vamos a usar para, por ejemplo, desde una activity iniciar otra activity, desde una activity
por ejemplo, iniciar un servicio, ¿sí? Excepto los content providers, ¿sí? O el content resolver no los uso con un intent, ¿no? Pero otros servicios, otros componentes, los inicio generalmente a través de una activity, de un intent. Esos intents contienen datos que van a describir la operación que va a desarrollar el componente al que va dirigido. Es decir, el intent lleva información acerca de qué componente es el que quiero iniciar, si quiero iniciar una activity, si quiero iniciar un servicio, ¿vamos? Y además, puede llevar datos extras, ¿sí? Yo puedo enviar, por ejemplo, desde una activity a otra a través del intent, podría enviar información, ¿sí? Puedo empaquetar en ese intent información y enviarlo al otro componente. Cuando yo necesito, por ejemplo, desde una activity, iniciar otra activity a través del intent, voy a usar el método startActivity, ¿sí? Y así, por ejemplo, yo puedo crear un intent, ¿sí? Para desde una activity llamar, por ejemplo, a la activity de llamadas. O puedo crear un intent para llamar a alguna otra activity que yo haya creado dentro de mi aplicación. ¿Ok? ¿Para qué me permitiría a mí, por ejemplo, llevar información en un intent? Y bueno, puede suceder que yo quiera que cuando desde mi activity active la activity de llamadas, lleve como información el número al que quiero que llame, ¿sí? Y si es enviar un mensaje, que lleve el número del destinatario y el mensaje que quiero que envíe, ¿sí? Si lo que quiero hacer, en lugar de iniciar una activity, es iniciar un servicio, ¿sí? El método que voy a usar, ¿sí? Es el método startService, ¿sí? O beanService. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando con esos otros componentes, ¿no? Entonces, ¿qué partes componen a un intent? ¿Sí? Por un lado, el nombre del componente que voy a tratar. Es decir, el intent por un lado va a llevar el nombre del componente que voy a iniciar. Es decir, la activity o servicio. La acción que quiero que haga, si quiero que lo abra. Y un conjunto de datos extras que puede llevar, ¿sí? Lo que propone la actividad 3 es que cree otra activity y desde la activity principal que tenemos en nuestro proyecto llame a esa otra activity y envíe de alguna manera información, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito, fíjense que acá lo que propone la actividad es que desde el método onCreate, ¿sí? Cuando se ejecute la activity principal, desde el método onCreate llame a la otra activity. Lo vamos a hacer un poquito más complejo, ¿sí? Y lo vamos a hacer un poquito más complejo y vamos a hacer que cuando el usuario haga clic en un botón, vaya a la otra activity, ¿sí? Y después, bueno, ya los vamos a ir liberando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro proyecto, ¿sí? Que ustedes ya tienen creado aquí, vamos a iniciar acá. En nuestro proyecto vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi layout principal y en modo diseño, ¿sí? Voy a ampliar un poquito más acá. Voy a dejar ese texto Hello World, lo vamos a borrar. Sacamos este texto Hello World, vieron que seleccioné el componente TextView y puedo hacer esto, eliminar, ¿sí? O suprimir, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es agregar un botón. Pongo un componente botón y lo voy a anclar arriba, a la derecha, a la izquierda y abajo, ¿sí? Puse un botón. De acá de la paleta que tengo a la izquierda, un componente botón. Lo que voy a hacer es irme, una vez que puse el botón, a código, ¿sí? Y le voy a cambiar el texto del botón por siguiente, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es poner una propiedad más dentro del botón. Esta es la forma fácil de programar un evento para un botón. Acá voy a poner la propiedad onClick. Fíjense que cuando ustedes tipean, el IntelliJ automáticamente le sugiere Android onClick.
¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir que la activity que está asociada a esta vista va a tener un método que se va a llamar siguiente. ¿Sí? Así que voy a poner siguiente. Entonces, ¿qué le estoy indicando acá? Que cuando alguien haga clic en un botón, la activity tiene un método llamado siguiente que va a llamar a la segunda activity. ¿Sí? Esto no compila ahora por acá. ¿Por qué? Porque en el main activity lo que me estaría faltando es agregar un método que sea público, que no retorne nada, que se llame siguiente, pero este método tiene que recibir por parámetro, este método siguiente que estoy agregando, fíjense que el nombre del método que pongo acá es el mismo nombre que le puse en la propiedad onClick, ¿sí? Siguiente. Este método, para que reaccione al evento de clic del botón, tiene que recibir un view, ¿sí? Y una variable donde voy a guardar ese view. Acá, para que funcione esto, voy a Alt-Enter, importo la clase view, ¿sí? Y bueno, ¿qué tarea va a tener este botón? La de iniciar otra activity, que todavía no la tengo, ahora la voy a crear, ¿sí? Fíjense que Control S grabo los cambios, ¿sí? Fíjense que acá ya no me da más el error en la propiedad onClick del botón. ¿Y cómo creo otra activity? Tengo varias formas, ¿sí? Yo puedo crear una clase y manualmente decirle que extiende de activity, o hago lo siguiente, miren, para que me genere todo automáticamente Android Studio. En el paquete de mi aplicación voy a hacer clic secundario, New, y voy a elegir acá Activity. Y en Activity voy a elegir Empty Activity, una activity vacía. Clic. ¿Sí? Le voy a dar un nombre a esa segunda activity y se va a llamar segunda activity. Segunda activity. Está escrita en lenguaje Java y le digo finalizar. Automáticamente, ¿sí? Automáticamente lo que va a hacer Android Studio es generarme dentro del paquete principal de mi aplicación una clase más llamada segunda activity. Fíjense que extiende de AppCompactActivity, me sobrescribe el método onCreate y automáticamente me crea, fíjense, un XML, ¿sí? Una vista para esa activity, ¿sí? Pero no tiene nada esa vista, no tiene ni siquiera un text view. Puedo hacer esto si quiero. En modo diseño, agrego, así como agregué en la primera vista, agregué un botón, puse un botón, bueno, en esta activity segunda, en modo diseño, puedo agregar un texto, un texto de tipo TextView. Amplío acá un poquito más para que se vea. Lo anclo, lo voy a anclar, lo voy a centrar, vertical y horizontalmente. Esto para que me aparezca al medio, ¿no? Para no ir tanto a detalle. Y le puedo cambiar el texto, ¿sí? Puedo hacer clic, clic. Puedo seleccionar el componente y acá a la derecha, fíjense que tengo las propiedades, ¿sí? Text, y acá le puedo cambiar el texto, ¿sí? O puedo ir a código, ¿sí? Y en text ponerle el texto, ¿sí? Bienvenido. Entonces, ya tengo en mi proyecto, ya tengo dos activities, ¿sí? Asociadas a dos vistas. Y por el hecho de haber creado esta activity usando el asistente, es decir, clic secundario, new, activity, y haber elegido empty activity, por haber creado la activity usando el asistente, no solo me creó la clase y la vista, sino que también, ¿sí? En el archivo Android Manifest me la agregó, ¿sí? Fíjense que me agregó acá la etiqueta activity, diciéndome que tengo otra activity que es segunda activity. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la teoría que cada activity que yo tengo en mi proyecto tengo que declararla en el Android Manifest? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué me está faltando? Profe, una pregunta. ¿Cómo sabe cuál es la principal? ¿Cómo sabe cuál es la principal? ¿Con el Porque launcher? fíjense, sabe que es la principal porque, fíjense que la activity acá, main activity es la principal,
Porque en el intent tiene una etiqueta, intent filter, ¿sí? Con la propiedad action, que dice que esta es la principal, y la propiedad category, que dice que es launcher, es decir, que se va a ejecutar ni bien se inicie la aplicación, ¿sí? O sea, Estas siempre dos va a tener eso etiquetas, entonces. claro, la activity que sea principal, la activity con la que quiero que inicie, tiene esto. Si esto yo lo corto de acá y se lo pongo, ¿sí? A esta propiedad, se la pongo acá a segunda actividad, cuando ejecute la aplicación va a arrancar con segunda actividad. ¿Se entiende? Sí, sí. En este caso, o sea, siempre voy a tener de todo el conjunto de activities una que va a ser la principal, que es lo que me decía ahí la teoría. ¿Sí? Pero, ¿y ahora qué me faltaría programar? Quedó el de main El salto de una activity. activity a la otra, ¿no? Claro, me quedó en el main activity programar el método segundo. ¿Sí? ¿Y qué dice la teoría? Que si yo quiero de una activity iniciar otra activity, ¿qué tenía que crear primero? ¿Un qué? ¿Qué componente? Un intent. Un intent, ¿sí? Y al intent, cuando lo creo, lleva información acerca de qué componente voy a iniciar, ¿sí? Miren que quiero, me está tapando el chat acá. Denme un segundo. Bueno, quiero proyectar acá. Fíjense que lo que me dice es que para crear el intent tiene que llevar referencia del contexto en donde lo estoy ejecutando y la clase del componente que voy a iniciar, ¿sí? Y a ver cómo sería eso. Vamos a nuestro proyecto. Entonces me dice, mira, tendrías que crear un objeto de tipo intent. Entonces voy a declarar una variable. Profe, comparta el proyecto. Bien. Entonces voy a crear una, ahí se ve, ¿no? Sí. Una variable de tipo intent, ¿sí? Y le voy a poner para no confundir. Entonces, de tipo intent, la variable i. Acá, al enter, importo la clase intent. Igual, new intent. Acá instancia un objeto intent. Instancia un objeto intent. Tiene un constructor sobrecargado. Me dice que si mi intención es llamar a otra activity, dice, crea el intent de esta manera. Pasarle primero referencia del contexto, es decir, desde dónde lo está llamando, desde qué activity lo está llamando. Entonces acá voy a poner this, de esta activity, este es el contexto. La activity tiene referencia del contexto. Coma, y luego la clase del elemento que voy a iniciar. ¿Cómo se llama la clase de la segunda actividad? ¿Cómo se llama? Segunda activity. Segunda activity. Entonces pongo así, no hago un new de segunda activity. Pongo segunda activity y para pasar la clase, punto class. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este intent sabe que va a llamar a una activity llamada segunda actividad. ¿Sí? Si yo quiero ese intent anexar la información para que llegue a la segunda actividad, a ese objeto intent le puedo usar los métodos put extra. Y están sobrecargados los métodos put extra, para que yo pueda pasar para el otro lado cualquier dato de tipo primitivo. ¿Sí? Yo puedo pasar un int, un byte, un char, un long, un string. ¿Sí? Entonces voy a pasar para el otro lado, con el método put extra, por ejemplo, como dato, un apellido. Y el apellido de esta persona es López, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a pasar para el otro lado, y punto extra, un dato que va a ser el DNI. Y el DNI es 123, por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a pasar en lugar de string, lo voy a pasar como entero. Así, 123. ¿Estamos? Entonces, cuando yo uso los métodos put extra, los estoy guardando en una colección. La clave de López es apellido. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo creé el intent, le anexé datos, ahora los voy a enviar. ¿Sí? Voy a iniciar la otra activity. La teoría me decía que acá tengo que usar este método, start activity. ¿Sí? Y pasarle a ese método, quiero ver el chat, bien,
le voy a pasar a ese método el nombre de la activity, el intent, que lleva información acerca de qué activity voy a iniciar. En este caso, mi intent es I. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecute mi aplicación y haga un clic en el botón siguiente, ¿sí? Se va a ejecutar este método del activity main, va a llamar a la segunda actividad, ¿sí? Llevando esta información. ¿Qué puedo hacer en la segunda actividad? Bueno, si quieren les paso acá por el chat este método para que no lo tengan que tipear. ¿Por qué era que puso this? Porque pide referencia del contexto, desde donde estoy llamando al intent. Y el this me da referencia del contexto donde estoy llamando, de qué activity, ¿sí? De mi aplicación lo estoy llamando. Entonces, el primer parámetro es contexto. Como estoy en una activity poniendo this, tengo referencia del contexto. Ahí les pasé por el chat de Zoom el código este para que lo pongan en main activity. Y si quiero pasar un objeto, ya van a ver que hay otra forma, que en lugar de pasar un string, es un bundle. Creo un objeto de tipo bundle, una colección, y puedo pasar ahí un objeto más complejo. ¿Sí? Ya van a tener una actividad que van a tener que hacer algo así. ¿Sí? ¿Se entiende, Dieguito? Y ahora tendríamos que hacer algo con la información en la segunda activity, ¿no? Claro, o sea que lo que podemos hacer ahora es, en la segunda activity, fíjense que yo acá abrí la segunda activity, lo que puedo hacer es, en el método onCreate, que yo sé que es el que se va a ejecutar cuando ni bien se inicia esta activity, es a través del método getIntent, ¿sí? Con el método getIntent recupero el intent que llamó a esta activity, recupero el intent que inició esta activity, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer, ¿cómo sería con un objeto? Creando un bundle, ¿sí? Un objeto de tipo bundle, y paso ese bundle a través del intent. La pregunta de los chicos era, que me están haciendo por el chat, es ¿de qué forma puedo pasar algo que no sea primitivo? Bueno, a través de un bundle. En lugar, creo el intent y en lugar de anexarle un primitivo, un string, le anexo un bundle. Y ahí en el bundle puedo llevar una colección o llevar un objeto completo. Justo ¿Sí? como aparece ahí en el onCreate. Ahí pasa un Claro, bundle. un objeto de este tipo. ¿Sí? Creo. Exactamente. Ahora, desde el onCreate de la segunda activity, yo quiero recuperar ese intent, ¿sí? Que me llamó. Entonces voy a usar el método getIntent. Y lo que voy a hacer es, voy a crear una variable de tipo intent, ¿sí? Y le voy a poner acá, o el nombre que quiera, importo la clase intent, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ese intent, ¿se acuerdan que el intent tiene el método put extra para meter? Pero para recuperar tengo los métodos get, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo que quiero recuperar es un string, ¿sí? Tengo el get string extra, ¿sí? Vieron que yo pasé como dato, desde la activity 1, pasé el apellido y el nombre. El apellido es un string, y el DNI, no el nombre, el DNI es un número entero. Entonces, para recuperar el apellido, ¿sí? Yo digo, en una variable de tipo string, apellido, yo quiero guardar ahí el apellido. Entonces uso el método getStringExtra. ¿Y qué le paso por parámetro? La clave, ¿sí? Es decir, el tag que identifica el dato, que es apellido, ¿sí? Y acá en segunda activity, la clave es, apellido. Entonces, si viene un string con la clave apellido, acá me va a guardar el apellido. Y si no, me va a guardar un nulo, ¿sí? ¿Cómo será para recuperar el DNI? ¿Cómo haré para recuperar el DNI? A ver. ¿Quién me lo pasa por chat? Algo de getIn. Bien. Va a ser algo de decirle al intent. getInt, ¿sí? getInt extra. La clave, ¿cuál sería? DNI. DNI.
Y a este dato yo lo voy a guardar en una variable entera, DNI. ¿Sí? Acá, cuando yo recupero un dato que no sea un string, perdón, me pide que ponga un valor por defecto. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si no viene un DNI? Viene ahí Gilberto. ¿Qué pasa si no tengo en los datos que viene un DNI? Bueno, si no viene un DNI, guarda un -1, por ejemplo. Acá un dato por defecto. ¿Sí? Un 0, voy a poner -1, cualquier entero. Entonces, cuando se ejecute esta línea, en DNI va a estar guardado el DNI de la persona, pero si yo acá no envío, desde este lado, no envío un dato con esta clave, y supongamos que esto no lo envío, acá la variable DNI se va a inicializar con -1. Si lo envío, si lo envío, se va a inicializar con el dato que pasé. ¿Me siguen? Y lo que puedo hacer es esto. A esto mostrarlo por el log de salida. ¿Sí? Log de mensaje y mostrar, por ejemplo, el apellido concatenado con el DNI. Importo el log de. ¿Sí? Esto podría ser desde acá, desde el onCreate en la segunda activity. ¿Sí? Cachar los datos que vienen y mostrarlos. Pruébenlo, compilen y ejecuten y a ver qué sucede.